el brillo del éxito y el peso invisible detrás del escenario. A simple vista, la vida de Carlos Rivera parecía responder exactamente al relato que durante años el público había construido alrededor de él. Una carrera sólida, una voz reconocible desde los primeros compases, escenarios llenos, entrevistas internacionales, premios, reconocimiento del público en distintos países. Su nombre aparecía asociado al talento, a la disciplina y a una imagen de estabilidad poco común en la industria musical contemporánea. Mientras muchos artistas atravesaban polémicas o cambios constantes, Carlos Rivera parecía haber encontrado una fórmula distinta. Avanzar con calma, mantener cierta distancia frente al escándalo y dejar que el trabajo hablara por él. Desde fuera era difícil imaginar grietas. Su presencia pública transmitía serenidad. En entrevistas televisivas respondía con educación medida, sin excesos ni frases impulsivas. Durante los conciertos sostenía la intensidad de principio a fin. En redes sociales compartía momentos seleccionados con precisión. Una gira, una grabación, el agradecimiento a sus seguidores, un proyecto nuevo. Nada parecía fuera de lugar. Y quizá precisamente por eso su reciente confesión provocó tanta atención. Porque cuando alguien acostumbrado al equilibrio verbal pronuncia una frase tan contundente como «fue una pesadilla, no una vida», inevitablemente surge una pregunta incómoda. ¿Qué ocurría detrás de todo aquello que el público veía como éxito? Durante años, Rivera construyó una rutina profesional marcada por exigencias extraordinarias. Su agenda incluía viajes entre países, presentaciones promocionales, encuentros con prensa, sesiones de grabación y compromisos vinculados a campañas y proyectos artísticos. Cada etapa abría una nueva. Cada éxito generaba otro desafío. La maquinaria nunca se detenía. La industria cultural funciona así. Cuando una figura alcanza determinada proyección, la expectativa alrededor de ella aumenta. Ya no basta con mantenerse. Se espera más. Más presencia. Más lanzamientos. Más impacto. Más resultados. En el caso de Carlos Rivera, esa expectativa no era menor. Su público creció de manera constante. Sus conciertos reunían a miles de personas. Su voz comenzó a ocupar espacios relevantes dentro del panorama latinoamericano. Y junto al reconocimiento apareció una responsabilidad silenciosa. La de responder permanentemente a una imagen ya consolidada. Fuentes del entorno artístico han señalado en más de una ocasión que Rivera siempre fue extremadamente riguroso con su trabajo. Ensayos repetidos hasta el último detalle. Control cuidadoso de presentaciones. Compromiso absoluto con cada proyecto. Nada improvisado. Nada dejado al azar. Esa disciplina fue clave en su ascenso. Pero también tiene un costo. Porque cuando la exigencia deja de ser una meta temporal y se convierte en rutina diaria, la línea entre vocación y desgaste comienza a volverse más frágil. Quienes lo observaban desde fuera veían a un artista creciendo. Quienes trabajaban cerca notaban algo más difícil de explicar. Jornadas prolongadas, cambios permanentes de agenda, momentos de cansancio que rara vez llegaban a mostrarse públicamente, pausas cortas, pocas oportunidades reales para detenerse, y un ritmo que, con el paso del tiempo, empezó a parecer menos sostenible. En una industria donde muchas veces el artista debe estar disponible, incluso cuando no lo está emocionalmente, la presión no se anuncia, se acumula. No siempre se presenta como una crisis visible. A veces toma la forma del cansancio constante, la sensación de vivir acelerado, la dificultad de desconectar incluso en los momentos de descanso. La mente continúa funcionando aunque el cuerpo pida pausa. Carlos Rivera, según varias entrevistas ofrecidas a lo largo de los últimos años, dejó pequeñas señales que en aquel momento parecieron simples comentarios. Habló de la importancia del silencio, del valor de descansar, de aprender a escuchar el propio cuerpo, de entender que no siempre se puede sostener el mismo nivel de intensidad. En ese momento, muchos interpretaron esas palabras como reflexiones generales. Hoy adquieren otra dimensión, porque vistas en perspectiva, parecen parte de una historia que todavía no estaba lista para contarse completa. Mientras el público celebraba nuevos éxitos, él parecía estar atravesando un proceso más complejo, no necesariamente visible, no necesariamente dramático, pero sí profundo. En el escenario seguía sonriendo, la voz mantenía fuerza, la presencia seguía intacta. Los aplausos llegaban como siempre. Sin embargo, fuera de ese espacio perfectamente iluminado por reflectores, existía otra realidad. Los traslados interminables, las decisiones profesionales acumuladas, la responsabilidad frente a equipos completos, la presión por no decepcionar, y una pregunta silenciosa que muchas figuras públicas terminan enfrentando tarde o temprano. ¿En qué momento la agenda comienza a ocupar tanto espacio que deja poco lugar para la propia vida? En distintas etapas de su carrera, Carlos Rivera habló con orgullo de su trabajo. Nunca pareció alguien resentido con el camino recorrido. Al contrario, siempre defendió el valor del esfuerzo y la constancia. Pero eso no elimina el desgaste. De hecho, muchas veces quienes más aman su profesión son quienes más tardan en reconocer que han llegado al límite.
Porque abandonar el ritmo por un momento puede sentirse como fallar. Detenerse puede parecer una amenaza. Decir, necesito espacio, puede sentirse incompatible con el éxito construido durante años. Y ahí aparece uno de los aspectos más complejos de su testimonio reciente. No habla desde el conflicto externo. No apunta hacia terceros. No busca responsabilizar públicamente a nadie. Su frase parece venir desde otro lugar, desde una revisión interna, desde una evaluación de una etapa vivida bajo presión constante. Una etapa en la que el reconocimiento profesional seguía creciendo mientras la experiencia cotidiana empezaba a sentirse distinta, más pesada, más exigente, menos cercana a la idea de bienestar que la gente asociaba con él. Varias personas dentro del periodismo cultural han coincidido en algo. Carlos Rivera mantuvo durante años una imagen de enorme autocontrol. Eso exige energía. La atención pública permanente convierte incluso lo cotidiano en algo observado. Cada aparición es analizada, cada declaración interpretada, cada silencio comentado. Y aunque el artista elija mantener su intimidad protegida, el entorno sigue generando expectativa. No hay verdadera desconexión. La exposición continúa incluso fuera del escenario. Esa acumulación puede parecer abstracta desde fuera, pero para quien la vive diariamente, termina ocupando todos los espacios. El tiempo deja de sentirse propio. La agenda marca el ritmo. La energía se administra en función de compromisos. La vida personal se adapta a los huecos disponibles. Y poco a poco se instala una sensación difícil de explicar, la de estar avanzando mucho, sin sentir realmente que uno está presente. Tal vez por eso su confesión fue tan impactante, porque desmonta una idea muy extendida, la idea de que el éxito visible garantiza estabilidad interior. Su experiencia parece señalar exactamente lo contrario, que incluso en los momentos de mayor reconocimiento puede existir agotamiento, que el aplauso no elimina la presión, que la admiración no reemplaza el descanso, y que detrás de una carrera impecable también puede existir cansancio acumulado durante años. Carlos Rivera siguió adelante, cumplió compromisos, subió al escenario, sonrió ante las cámaras, respondió preguntas, mantuvo el nivel profesional que el público esperaba. Pero según su propia reflexión, hubo algo dentro de ese proceso que dejó de sentirse como vida, y empezó a sentirse de otra manera, como una rutina que avanzaba demasiado rápido, como una carga sostenida durante demasiado tiempo, como un esfuerzo que desde fuera parecía admirable, pero desde dentro comenzaba a sentirse insoportable. Fue entonces cuando el brillo del éxito dejó de coincidir con la experiencia cotidiana, y apareció la distancia entre lo que todos veían y lo que él realmente estaba viviendo. Una distancia silenciosa, invisible para casi todos, pero suficientemente profunda como para que, 4 años después, Carlos Rivera decidiera resumirla con una frase breve y demoledora. Fue una pesadilla, no una vida. 4 años de convivencia con la presión y una realidad cada vez más difícil de sostener. Cuando Carlos Rivera pronunció aquella frase que sorprendió incluso a quienes habían seguido de cerca cada paso de su carrera, muchos pensaron que se trataba de una declaración nacida de un momento de cansancio. Sin embargo, cuanto más se analizaban sus palabras, más evidente resultaba que no hablaba de un episodio puntual. No era una noche difícil, no era una gira agotadora, no era una decisión aislada, era el resumen de un periodo largo. 4 años, un tramo de tiempo suficiente para cambiar la rutina de una persona y también la manera en que esa persona entiende el éxito, la estabilidad y el significado de seguir adelante. Durante esos años, el ritmo profesional de Carlos Rivera se mantuvo en un nivel extraordinariamente alto. Los proyectos se multiplicaban, nuevas presentaciones, compromisos internacionales, reuniones con productores, participaciones en eventos, ensayos, grabaciones, promoción, traslados, cambios de agenda. Todo parecía moverse al mismo tiempo. Desde fuera, esa dinámica era interpretada como una señal de crecimiento constante. Y en cierto sentido lo era. El reconocimiento aumentaba, su nombre seguía consolidándose. El vínculo con el público permanecía fuerte. Cada nueva aparición reforzaba su presencia artística. Pero la continuidad del éxito no siempre significa equilibrio interno. Esa es una de las paradojas más repetidas en la vida pública. Mientras la percepción externa habla de plenitud, el desgaste interno puede avanzar sin llamar la atención. En el caso de Carlos Rivera, la intensidad no parecía disminuir. Cada meta alcanzada abría inmediatamente otra exigencia. La industria no se detenía. Y el artista tampoco. La música exige mucho más que subir a un escenario. Hay una parte invisible que rara vez recibe atención. La preparación vocal, el control físico, la presión emocional antes de cada presentación, la responsabilidad frente al equipo, las expectativas de miles de personas, la gestión de la imagen pública, la sensación de estar disponible incluso cuando el cuerpo y la mente piden silencio. Durante ese periodo, distintas personas cercanas al entorno cultural describieron una agenda cada vez más compleja. Los viajes se encadenaban con rapidez,
Los descansos eran breves, las jornadas largas parecían convertirse en rutina. El tiempo libre se reducía, y algo comenzó a cambiar, no de forma dramática, no de un día para otro, sino gradualmente, como ocurre con el cansancio acumulado. Primero aparece la necesidad de desconectar por unas horas, luego la sensación de agotamiento tarda más en desaparecer. Después llegan momentos en los que incluso descansar no devuelve la energía por completo. Y finalmente aparece una pregunta que muchas veces nadie escucha salvo quien la vive. ¿Cuánto tiempo más puedo sostener esto sin perderme a mí mismo? Carlos Rivera nunca se caracterizó por convertir su vida privada en tema público. Esa distancia siempre fue parte de su identidad. Precisamente por eso su confesión tiene tanto peso. Porque quien habla poco sobre sí mismo suele elegir muy cuidadosamente cuándo romper el silencio. Y cuando finalmente lo hace, suele hacerlo porque la experiencia ya no puede resumirse con frases generales. A lo largo de esos 4 años hubo señales pequeñas, comentarios breves, respuestas que en su momento parecieron simples reflexiones. Habló del valor del descanso, de la importancia de proteger el equilibrio emocional, de aprender a decir no, de entender que la salud mental también requiere atención constante. En aquel momento nadie imaginó cuánto significado había detrás de esas palabras. Hoy parecen parte de una misma historia. La historia de alguien que seguía cumpliendo con todo, mientras internamente comenzaba a sentirse cada vez más distante de sí mismo. El público veía conciertos exitosos, pero detrás de cada presentación había preparación física y emocional. Cada escenario exige concentración total. Cada entrevista demanda energía. Cada compromiso requiere presencia. Y sostener ese nivel durante años implica un desgaste que no siempre puede medirse desde fuera. La presión de una carrera artística tiene además una dimensión difícil de explicar. No se trata únicamente de trabajar mucho, se trata de vivir bajo expectativa permanente. Una canción debe conectar, una presentación debe salir impecable, una gira debe mantenerse, una entrevista debe responder correctamente. Todo ocurre en tiempo real, y casi siempre, bajo observación. La exposición convierte incluso los días normales en parte de una narrativa pública. Carlos Rivera siguió avanzando, y desde fuera nada parecía romperse. La voz mantenía fuerza, la presencia seguía siendo sólida, la conexión con el público permanecía intacta. Pero internamente la percepción empezaba a transformarse. Hay momentos en que una persona cumple con todo, y aún así siente que ya no controla el ritmo de su propia vida. Los horarios dejan de pertenecerle. La agenda toma decisiones antes que uno mismo. Los días se organizan según prioridades externas, y el tiempo personal se convierte en algo negociable. Eso produce una sensación silenciosa y difícil de verbalizar, porque desde fuera nadie entiende por qué alguien exitoso podría sentirse agotado. Todo parece estar funcionando, todo parece ir bien, pero vivir constantemente respondiendo a expectativas termina alterando la percepción del tiempo y del propio equilibrio. En varias entrevistas posteriores, Carlos dejó ver algo que llamó la atención de periodistas culturales. Su tono al hablar de bienestar había cambiado, menos automático, más consciente, más preciso, como alguien que había aprendido una lección importante después de una experiencia larga. No hablaba desde el drama, tampoco desde el resentimiento. Hablaba con la claridad de quien finalmente identifica aquello que durante mucho tiempo había intentado sostener sin detenerse. Y esa claridad se volvió aún más fuerte cuando recordó esa etapa como una pesadilla. La palabra impactó precisamente por lo directa que fue, no porque sugiriera conflicto externo, sino porque transmitía agotamiento acumulado, una experiencia prolongada vivida bajo presión continua, un tiempo en el que avanzar dejó de sentirse natural y empezó a sentirse pesado. La convivencia con esa realidad durante 4 años terminó dejando huellas, no visibles para todos, no convertidas en titulares inmediatos, pero sí presentes. El cansancio emocional suele funcionar así. No siempre explota, a veces se instala lentamente, se adapta a la rutina, aprende a convivir con los compromisos, y desde fuera incluso puede parecer normal, hasta que llega un momento en el que la persona mira atrás y comprende cuánto estuvo sosteniendo en silencio. Eso parece reflejar la confesión de Carlos Rivera. No una ruptura repentina, no una escena dramática, sino la revisión honesta de una etapa vivida bajo enorme intensidad, un periodo donde todo parecía avanzar, pero donde internamente se acumulaban preguntas difíciles. ¿Dónde queda la calma? ¿Dónde aparece el descanso real? ¿Cuánto tiempo puede mantenerse una persona disponible para todos sin perder espacio para sí misma? En la industria cultural, esa conversación suele llegar tarde, porque el artista aprende a continuar incluso cansado, aprende a presentarse incluso cuando necesita detenerse, aprende a responder incluso cuando preferiría guardar silencio. Carlos Rivera lo hizo durante años, y lo hizo con profesionalismo, sin mostrar públicamente grietas, sin transformar el cansancio en espectáculo, sin buscar atención. Tal vez por eso la frase llegó con tanta fuerza, porque después de tanto silencio, el contraste fue inevitable. El artista que durante años transmitió serenidad,
reconocía ahora que aquella etapa no se sintió como vida, que durante 4 años convivió con una presión que terminó desbordando el equilibrio, que el éxito visible y la experiencia interior no siempre caminaron en la misma dirección, y que detrás de cada aplauso existía también una lucha silenciosa, una lucha que pocos vieron, que casi nadie escuchó, pero que terminó dejando una verdad imposible de resumir de otra manera. No era tranquilidad, no era estabilidad, no era la vida que desde fuera parecía perfecta. Para él, según sus propias palabras, había sido otra cosa, una pesadilla prolongada que duró 4 años, mientras el mundo seguía viendo únicamente el brillo del escenario, el silencio, la reconstrucción personal y el momento en que Carlos Rivera decidió cambiar el rumbo. Hay procesos que se anuncian con ruido, y hay otros que comienzan en absoluto silencio. En el caso de Carlos Rivera, todo parece indicar que la transformación más importante de aquellos años no ocurrió frente al público ni en medio de titulares. Ocurrió lejos de los reflectores, sin declaraciones, sin interrupciones abruptas, sin una escena visible que marcara el inicio o el final. Fue más lento, más íntimo, más difícil de identificar incluso para quienes observaban de cerca. Después de 4 años conviviendo con un ritmo que él mismo describió más tarde como una pesadilla, comenzó una etapa diferente. No como reacción impulsiva, no como ruptura repentina, sino como una reconstrucción silenciosa. Un cambio que empezó con pequeñas decisiones. Decisiones aparentemente simples, pero que dentro de la vida de una figura pública pueden significar mucho más de lo que parecen. Reducir el ritmo, cancelar ciertos espacios, elegir mejor dónde estar, reservar tiempo, aceptar que no todo necesita respuesta inmediata, permitir que el cuerpo y la mente respiren sin la obligación permanente de producir algo nuevo. Desde fuera, estos movimientos suelen pasar desapercibidos. El público continúa viendo conciertos, entrevistas, proyectos, fotografías, pero detrás de cada aparición comienza a instalarse otra lógica, una más cuidadosa, más consciente, menos automática. Y quienes siguieron de cerca la evolución de Carlos Rivera empezaron a notar ese cambio. No era una transformación radical, no había discursos sobre agotamiento, no aparecieron mensajes dramáticos en redes. Lo que cambió fue el tono, la forma de hablar, la manera de responder. La presencia pública seguía ahí, pero transmitía algo diferente, más pausa, más reflexión, más distancia frente a la velocidad que durante años había definido su rutina. En varias entrevistas posteriores surgió un tema que empezó a repetirse: el valor del equilibrio, la importancia del descanso, la necesidad de aprender a priorizar. No eran frases vacías, no tenían la estructura promocional que suele acompañar ciertos mensajes públicos. Parecían ideas nacidas desde una experiencia real, desde alguien que había descubierto cuánto puede perderse cuando el trabajo ocupa demasiado espacio durante demasiado tiempo. Esa etapa marcó algo esencial. Carlos Rivera dejó de hablar únicamente del éxito como objetivo y comenzó a hablar más de bienestar, de presencia y de estabilidad emocional. Ese cambio llamó la atención dentro del periodismo cultural, porque muchas veces la transformación profunda de una figura pública no se anuncia, se percibe en detalles, en el ritmo, en la mirada, en la forma de explicar el presente. Hubo un tiempo en que cada nuevo proyecto parecía responder a una lógica de continuidad permanente: seguir, acelerar, responder, cumplir. Ahora empezaba a surgir otra idea: detenerse no siempre significa retroceder. A veces detenerse es la única manera de no perder el rumbo. Y eso parece haber ocurrido durante ese proceso de reconstrucción. Después de años funcionando bajo presión constante, apareció una pregunta inevitable: ¿qué parte de la vida había quedado suspendida mientras todo avanzaba? Porque la exposición pública tiene una consecuencia silenciosa. Puede llenar la agenda y al mismo tiempo vaciar el espacio personal. Puede generar movimiento constante mientras el tiempo real desaparece. Puede convertir los días en una secuencia de obligaciones hasta que una persona ya no recuerda cuándo fue la última vez que vivió sin urgencia. Carlos Rivera no convirtió esa experiencia en discurso público. No necesitó hacerlo. Su manera de reorganizar el tiempo habló por sí sola. Hubo más selectividad, más distancia frente a ciertas dinámicas, una relación distinta con el descanso, un cuidado mayor de los momentos fuera del escenario. Y lentamente comenzó a aparecer algo que durante años parecía haberse quedado al margen. Calma. No una calma teatral, no una imagen construida, sino una sensación más estable, una recuperación gradual del equilibrio. Quienes lo conocen por su carrera artística reconocen que siempre fue disciplinado, pero disciplina no significa invulnerabilidad. Incluso quienes trabajan con enorme compromiso llegan a momentos en los que sostener el ritmo deja de ser sostenible, y reconocer eso exige valentía, especialmente en un entorno donde detenerse muchas veces se interpreta como debilidad. En la industria cultural existe una presión constante por mantenerse visible, estar presente, responder rápido, producir, seguir, no desaparecer del radar.
Bajo esa lógica, poner límites se convierte en una decisión difícil. Carlos Rivera parece haber entendido algo fundamental durante esos años, que la continuidad profesional no puede sostenerse indefinidamente sin equilibrio humano, que el talento necesita espacio, que la creatividad también depende del descanso, y que incluso el artista más comprometido necesita recuperar momentos donde la vida no esté definida por el calendario. Esa comprensión no llegó de un día para otro, fue gradual y probablemente dolorosa, porque revisar una etapa intensa implica aceptar cuánto cansancio se acumuló mientras parecía que todo estaba bajo control, aceptar que la imagen externa no coincidía completamente con la experiencia interior, aceptar que hubo desgaste real aunque nadie lo viera, aceptar que el silencio no siempre protege, y que llega un punto en que poner nombre a lo vivido se vuelve inevitable. Por eso su confesión resulta tan poderosa, no porque explique cada detalle, no porque entregue respuestas completas, sino porque resume un proceso complejo en pocas palabras, una frase capaz de mostrar cuánto cambió internamente durante esos años, y también cuánto trabajo personal fue necesario para salir de esa etapa. La reconstrucción no tuvo cámaras, no tuvo anuncios, no tuvo una fecha exacta, fue un proceso cotidiano, un paso tras otro, volver a elegir, volver a respirar, volver a recuperar el tiempo propio, volver a escuchar el cuerpo y la mente antes de responder a todo lo externo. Poco a poco, esa nueva etapa empezó a reflejarse. Su presencia artística siguió siendo fuerte. La conexión con el público continuó intacta, pero apareció una versión más serena, más selectiva, más enfocada en sostener el presente desde otro lugar, no desde la urgencia, no desde la obligación permanente, sino desde una perspectiva más estable. Eso no significa borrar lo vivido. Las etapas difíciles dejan memoria, dejan aprendizaje, y dejan una sensibilidad nueva frente a lo que antes parecía normal. Quizá por eso cuando finalmente habló de aquellos 4 años no utilizó palabras ambiguas, no eligió suavizar demasiado la experiencia, no la maquilló, no intentó convertirla en algo menor, la nombró tal como la sintió, con una honestidad que sorprendió precisamente porque venía después de tanto silencio. Y esa honestidad abrió una nueva lectura sobre toda su trayectoria reciente. El artista que durante años sostuvo una imagen impecable, había atravesado también un proceso interno de reconstrucción, una batalla silenciosa, un desgaste invisible, y después de todo eso, una decisión clara: no continuar del mismo modo, cambiar prioridades, definir límites, recuperar estabilidad, volver a habitar la propia vida desde otro ritmo, desde otra mirada, desde otra relación con el tiempo. Tal vez ahí está la parte más profunda de esta historia, no solo en reconocer que hubo una etapa difícil, sino en comprender que después de ella llegó la decisión de reconstruirse, de no permanecer atrapado en el agotamiento, de transformar la experiencia en aprendizaje, y de volver al escenario no desde la presión que consume, sino desde un lugar más consciente, un lugar que costó tiempo recuperar, un lugar que exigió silencio, paciencia, distancia, y una revisión honesta de todo lo vivido. Porque a veces la verdadera transformación no ocurre cuando el mundo aplaude, ocurre cuando nadie está mirando, y una persona finalmente entiende que seguir adelante también significa elegir cómo quiere vivir. Carlos Rivera siguió adelante, pero ya no del mismo modo, y quizás esa sea la parte más reveladora de toda su confesión, que después de atravesar una etapa que definió como una pesadilla, encontró la manera de reconstruir el equilibrio sin convertir ese proceso en espectáculo, en silencio, con tiempo, con distancia, y con una claridad que hoy, al mirar atrás, finalmente se convirtió en palabras. Una confesión que cambió la mirada del público y dejó preguntas abiertas sobre el verdadero costo del éxito. Las palabras de Carlos Rivera fueron breves. No estuvieron acompañadas de un comunicado extenso. No llegaron dentro de una entrevista exclusiva preparada para generar titulares. No aparecieron envueltas en dramatismo. Y quizá precisamente por eso causaron tanto impacto. Fue una pesadilla, no una vida. Una frase sencilla, directa, sin adornos, pero suficiente para alterar la percepción que durante años el público había construido alrededor de una de las figuras más admiradas del panorama musical latinoamericano. La reacción fue inmediata. En medios culturales comenzaron los análisis. Entre seguidores aparecieron interpretaciones distintas. Algunos expresaron sorpresa. Otros afirmaron que desde hacía tiempo notaban en Carlos Rivera una energía diferente, una forma más reflexiva de presentarse públicamente. Y muchos conectaron su confesión con una conversación cada vez más presente dentro del mundo artístico. El precio emocional del reconocimiento. Porque detrás del aplauso existen preguntas que rara vez reciben atención. ¿Cuánto esfuerzo implica mantenerse en la cima durante años? ¿Cuánto tiempo puede sostenerse la intensidad sin consecuencias internas? ¿Dónde termina la disciplina profesional y dónde comienza el agotamiento que deja huellas profundas? La historia reciente de Carlos Rivera abrió precisamente ese debate, no como escándalo, no como polémica, sino como una oportunidad para observar de otra manera
la relación entre la fama y la vida personal. Durante años, su imagen pública estuvo asociada al equilibrio, a la elegancia, a la constancia, a una carrera cuidadosamente construida. Era el artista que parecía avanzar sin perder nunca el control, el cantante que siempre encontraba la palabra exacta, el intérprete que mantenía cercanía con el público sin convertir su intimidad en espectáculo. Y sin embargo, detrás de esa imagen tan sólida, existía una experiencia completamente distinta, una experiencia que él mismo decidió definir con contundencia. Eso cambió algo importante. Cambió la forma en que muchos comenzaron a mirar no solo su trayectoria, sino también la de otras figuras públicas. Porque el éxito visible puede generar una ilusión poderosa. La ilusión de que reconocimiento significa tranquilidad, de que estabilidad profesional equivale automáticamente a bienestar, de que quien recibe admiración constante necesariamente vive en armonía Armonía. La confesión de Carlos Rivera desmontó parte de esa idea. Mostró que la exposición permanente también exige sacrificios difíciles de medir, que incluso una carrera admirada puede convivir con momentos de enorme desgaste, y que sostener durante años una imagen impecable no impide que internamente exista cansancio acumulado. Dentro del periodismo cultural, esta reflexión no pasó desapercibida. Muchos analistas señalaron que en los últimos años, varios artistas comenzaron a hablar con más honestidad sobre salud emocional, presión y agotamiento. Lo que antes quedaba completamente oculto ahora empieza a aparecer con mayor claridad. No para dramatizar, no para victimizar, sino para mostrar una realidad que durante décadas permaneció silenciada dentro de la industria. Carlos Rivera se sumó a esa conversación desde su propio estilo, sin exageración, sin necesidad de entrar en detalles innecesarios, sin convertir su historia en una narrativa diseñada para impactar. Y justamente esa sobriedad volvió su testimonio más fuerte, porque las palabras pronunciadas con calma suelen tener un peso diferente, especialmente cuando vienen de alguien que durante años eligió mantener ciertos aspectos de su vida lejos del foco público. En redes sociales la reacción también fue intensa. Muchos seguidores expresaron empatía, otros compartieron experiencias personales similares. La conversación dejó de centrarse únicamente en Carlos Rivera y comenzó a expandirse hacia algo más universal. La presión de sostener expectativas, la dificultad de detenerse, el miedo a poner límites, la sensación de seguir funcionando mientras internamente el cansancio aumenta. Ese fue quizá el efecto más profundo de su confesión. Convertir una experiencia individual en una reflexión colectiva. Porque aunque su vida ocurre frente a miles de personas y, en escenarios internacionales, la sensación que describió resulta cercana para mucha gente. Seguir adelante aunque uno esté agotado. Cumplir con todo mientras se pospone el descanso. Responder a expectativas externas, hasta perder de vista el propio ritmo. No es exclusivo del mundo artístico, y esa conexión hizo que su declaración resonara aún más. Hoy Carlos Rivera parece atravesar una etapa distinta, más serena, más enfocada, con una relación más consciente con su tiempo y sus prioridades. La presencia artística continúa, el vínculo con su público sigue fuerte, la carrera avanza, pero algo cambió. Se percibe en su manera de hablar, en la calma con que observa el presente, en la claridad con la que mira hacia atrás, y sobre todo en la decisión de haber puesto palabras a una etapa que durante mucho tiempo quedó en silencio. Nombrar lo vivido también es una forma de cerrar ciclos, es una forma de ordenar la experiencia, de aceptar el peso que existió, y al mismo tiempo de avanzar sin negarlo. Eso parece haber ocurrido con esta confesión. No un cierre absoluto, no una explicación completa, sino una verdad pronunciada con suficiente claridad como para que ya no pueda ser ignorada. Y quizá ahí reside el impacto real de esta historia. No en lo que se dijo explícitamente, sino en todo lo que esa frase permitió entender. Que el brillo del escenario no siempre refleja lo que sucede detrás, que la admiración pública no elimina la presión, que incluso una vida que parece perfecta puede contener silencios difíciles, y que a veces la mayor valentía no está en sostener el ritmo durante años, sino en detenerse a reconocer cuánto costó hacerlo. Carlos Rivera eligió decirlo, sin espectáculo, sin dramatismo, con una frase breve, pero imposible de olvidar, y esa frase dejó abiertas muchas preguntas. Preguntas sobre el precio del éxito, sobre la presión que muchas figuras públicas cargan en silencio, sobre el equilibrio entre carrera y vida real, y también sobre el futuro. Porque después de una confesión así, inevitablemente aparece una nueva etapa, una etapa observada de otra manera, con otra sensibilidad, con otra lectura, y con un público que ahora sabe que detrás de cada escenario también existe una historia humana mucho más compleja de lo que parecía. ¿Qué piensan ustedes sobre las palabras de Carlos Rivera? ¿Creen que muchas figuras admiradas viven procesos parecidos sin mostrarlo públicamente?
¿Y cómo imaginan esta nueva etapa en la vida del artista después de una confesión tan fuerte? Déjenlo en los comentarios, den like y suscríbanse para más reportajes y análisis culturales.